Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana fresca aquí en Jackson me siento en el porche delantero de mi casa para grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Una discoteca imprescindible, una serie de vídeos que llevaba un tanto olvidada durante unos meses en el canal y que retomo ahora para hablar de un músico que a mí siempre me ha interesado muchísimo, porque dentro de Una discoteca imprescindible suelo hablar de músicos cuya obra es necesaria en toda discoteca que se precie, y desde luego son músicos que tienen un lugar de privilegio en la mía, en mi discoteca personal. Y desde luego este hombre se encuentra entre ellos, porque es alguien que he admirado desde hace mucho tiempo, uno de mis cantantes de música country favoritos, pero es mucho más que eso, como podremos ver. Solía yo poner su música por la radio mucho, primero en Vigo, en Radio ECA, cuando presentaba un programa de country que se titulaba Country Club, ya hace muchísimo tiempo, y después también en Nashville, cuando allí en la capital mundial de la música country presenté un programa titulado Music City USA en la emisora WRVU de la Vanderbilt University. Pues en esos programas, tanto en Vigo como después en Nashville, la música de Marty Robbins tenía siempre muchísima presencia, sonaba mucho al aire esa voz excelente de Marty Robbins, y de Marty Robbins es de quien voy a hablar en el vídeo de hoy dentro de esta discoteca imprescindible. Y Marty Robbins, desde luego, como digo, es mucho más que un cantante country, porque decir que Marty Robbins es versátil o ecléctico es quedarse corto, la verdad, porque no solamente tenía una voz excepcional, sino que a través de ella tamizaba y adaptaba todo tipo de estilos. Country, por supuesto, pero también canciones del oeste, pop, rock, música latina, jazz, canciones hawaianas incluso, folk, blues, Tex-Mex, y lo hacía siempre con un gusto y una elegancia insuperables, como se puede ver en esta recopilación de la que hablaré posteriormente y que es una buena puerta de entrada a la música de Marty Robbins. Su carrera se extiende desde principios de los años 50 a principios de los años 80, y además de cosechar innumerables éxitos en las listas de country durante estos más de 30 años, durante estas 3 décadas, entró también en múltiples ocasiones en las listas de pop, y participó en varias películas, la última de ellas, por cierto, Honky Tonk Man, o El aventurero de medianoche, de Clint Eastwood, hacia el final ya de la vida de Marty Robbins, y era un magnífico y siempre sorprendente showman en sus conciertos en directo. Cuando uno iba a ver a Marty Robbins en directo, nunca sabía lo que se iba a encontrar. Nunca sabía qué tipo de música iba a tocar, qué canciones iba a cantar, nunca sabía ni siquiera cuánto iba a durar el concierto, porque a Marty Robbins le encantaba tocar en directo y muchas veces tocaba muchísimo más tiempo del que el público esperaba. Otra cosa que llegó a hacer Marty Robbins, de la cual se ha hablado en muchas ocasiones, es que llegó incluso a conducir coches de carreras en los inicios de lo que ahora se conoce como los coches de carreras de la NASCAR aquí en los Estados Unidos. Hablemos un poco de la vida y de la carrera de Marty Robbins, que no se llamaba realmente Marty Robbins, sino que su verdadero nombre era Martin David Robinson, y Marty Robbins, por supuesto, es un nombre artístico. Y los inicios en sí de Marty Robbins en la vida fueron bastante difíciles. Nació en el año 1925 cerca de Glendale, en el estado de Arizona, pero por desgracia tenía un padre violento y alcohólico que hizo durante años sufrir
muchísimo a su familia, hasta que en el año 1937, cuando el pequeño Marty, bueno, joven Marty, no tenía más que 12 años, sus padres se divorciaron y su madre se mudó con los niños ya a la propia ciudad de Glendale, en Arizona. Su adolescencia, eso sí, estuvo marcada por episodios de delincuencia juvenil que casi dan con sus huesos en la cárcel. La policía conocía bastante bien a Martin David Robinson en estos momentos, mucho antes, por supuesto, de que se convirtiese en Marty Robbins, el famoso y exitoso cantante de country. Esta situación de delincuencia juvenil, sin embargo, cambió porque en esto llegó la Segunda Guerra Mundial, en la que el joven Marty participó como miembro de las fuerzas navales estadounidenses en la campaña de las Islas Salomón, que es una de esas campañas un poco menos conocidas realmente dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, a Marty Robbins siempre le había interesado la música. Solía ir al cine a ver las películas de Gene Autry, que eran musicales del oeste, en los que Gene Autry pues cantaba con tramas fáciles de seguir, sin demasiadas complicaciones, canciones que se convertirían en clásicos, además de la música country. Ya a través de Gene Autry, a través de la radio también, Marty Robbins había entrado en la música. Siempre le había interesado todo tipo de música, no solamente el country, sino otros estilos. Pero es durante la Segunda Guerra Mundial cuando aprende a tocar la guitarra y también cuando entra en contacto por primera vez con la música hawaiana. Y a Marty Robbins le ocurrió como a Bing Crosby, que se enamoró de la música hawaiana. Bing Crosby dijo en una ocasión que solía emocionarse casi como un niño cuando escuchaba música hawaiana. Pues a Marty Robbins le pasó también algo semejante. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Marty Robbins regresa a los Estados Unidos y conoce a la que será su esposa, que se llama Marizona, y empieza también a interesarse por hacer de la música su profesión. Y esto es algo que en un principio no convenció demasiado a Marizona, no convenció demasiado a su esposa, pero al final, con el paso del tiempo, se fue haciendo a la idea de que este era el futuro de Marty y desde luego con el paso del tiempo, por supuesto, llegó a admirar el talento musical de su marido. La leyenda dice que un día estaba Marty Robbins escuchando la radio y oyó en las ondas a un cantante que no le parecía demasiado bueno, y entonces se metió en su coche, condujo hasta la emisora local y convenció a los directores de programación de la emisora de que lo contratasen porque él podía hacerlo mejor, y debió de hacerlo mejor porque lo contrataron, y muy pronto su programa local de radio comenzaría a tener éxito. Y es entonces cuando Little Jimmy Dickens, uno de los grandes cantantes de country de los años 40, 50, y bueno, de hecho murió no hace demasiado y continuó cantando en Nashville pues durante décadas y décadas, pues se encuentra con Marty Robbins en el contexto de este programa de radio y recomienda Little Jimmy Dickens al sello Columbia que contrate a Marty Robbins, que le ofrezca un contrato de grabación. Y así es, Columbia le ofrece un contrato de grabación y de hecho Marty Robbins pasaría casi toda su carrera grabando discos para Columbia. De hecho, esta colección de 2 discos, que digo que es una buena manera de entrar en la música de Marty Robbins, como se ve ahí, dice Columbia Country Classics, la serie de clásicos del country del sello Columbia, con el cual, con contadas excepciones, Marty Robbins grabó la mayor parte de sus discos. Pero en esto tampoco los inicios de Marty Robbins fueron sencillos.
porque la compañía le envió 20 canciones para que eligiese 4 para la primera sesión de grabación. Y Marty Robbins, que en ese momento no era absolutamente nadie, se le conocía localmente en Glendale, Arizona, y poco más, pues en esos momentos le pareció a Marty Robbins que él podía hacerlo mejor. Le pareció que ninguna de esas 20 canciones le gustaba y las rechazó todas y escribió él 4 canciones originales. Esto teniendo en cuenta que era alguien totalmente desconocido en estos momentos y que Columbia era uno de los grandes sellos del momento. Bueno, es uno de los grandes sellos de la historia del siglo XX en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, pues rechazó las 20 canciones que le enviaron. Él escribió 4 y consiguió que le permitiesen grabar las 4 pese a que los directores, el productor de la sesión en un principio no quería permitirle grabar sus propias canciones, pero de alguna manera consiguió que se las permitiesen grabar y aunque esas 4 canciones no llegaron a ningún lugar, no tuvieron ningún éxito, en la segunda sesión su suerte va a cambiar porque en la segunda sesión graba otra canción original, otra canción propia que se llama I'll Go On Alone, es decir, yo continuaré solo, y esa canción se convertiría en la primera de una larga serie de ediciones discográficas de éxito a lo largo de una carrera de enorme profundidad y que duró, como digo, más de 30 años. En las primeras sesiones de Marty Robbins, las de los años 50, las de principios de los años 50 sobre todo, Marty Robbins parece estar centrándose demasiado en cantar baladas country. Trataba de presentarse, o la compañía trataba de presentarlo como un baladista, pero a mediados de los años 50 comienza a diversificar el tipo de material que graba. Este es el momento en el que irrumpe el rock and roll en la escena musical. Esto, por supuesto, le traerá bastantes problemas al country porque reduce el éxito que el country estaba teniendo, a pesar de que el rock and roll en cierto modo nace de una mezcla de música negra y música blanca, y el country tiene mucha importancia dentro del nacimiento del rock and roll, pero es en este momento cuando la aparición del rock and roll hace que los cantantes country tengan que replantearse el sonido de sus grabaciones, el sonido de su estilo musical, y entonces Marty Robbins, al que ya le gustaba de todos modos todo tipo de música, comienza a diversificar el tipo de material que graba y empieza a mezclar el country con el rockabilly, con el blues, con el pop, con temas de temática adolescente, e incluso durante los años 50 llega a grabar bandas sonoras para películas, como por ejemplo el western The Hanging Tree, que en español se tradujo como El árbol del ahorcado. Pues para ese western Marty Robbins grabó la canción original The Hanging Tree. Y es entonces cuando empieza a tener éxitos de la magnitud de, por ejemplo, Singing the Blues o A White Sport Coat and a Pink Carnation. La primera, Singing the Blues, es una canción a medio camino entre el country y el rock, así con unos pequeños toques blueseros. Tommy Steele, el rockero inglés, la grabaría en Inglaterra y tendría mucho éxito con ella. La segunda, White Sport Coat, es una balada de temática adolescente que le abrió a Marty Robbins las puertas de las listas de pop, y entonces Columbia se dio cuenta de que Marty Robbins era mucho más que solamente un cantante country y empiezan a permitirle grabar prácticamente cualquier tipo de música, cosa que hace siempre con muchísimo gusto y en muchos casos con muchísimo éxito de ventas. Pero el estilo por el que Marty Robbins será siempre recordado es el de las baladas fronterizas o baladas de pistoleros. En inglés la frase o la palabra, el término es gunfighter ballads, baladas de pistoleros, que son baladas fronterizas, temas con toques latinos y Tex-Mex que narran siempre historias por las que pululan personajes del imaginario del lejano oeste, del Far West. Generalmente estas canciones están ambientadas en la frontera entre México y estados estadounidenses como Texas, Nuevo México,
California. La más famosa de ellas, sin ninguna duda, es El Paso, que es una pieza totalmente icónica dentro de este estilo, dentro del repertorio de Marty Robbins, dentro de la música country del siglo XX, con una historia llena de fuerza, de drama, de amor, de violencia. Todos estos son los elementos, los ingredientes de todas estas gunfighter ballads o canciones de pistoleros, baladas fronterizas, que durante toda su carrera ya grabaría Marty Robbins. El Paso es lo que se llama en inglés una story song, una canción con historia, una canción que cuenta una historia, y en principio es una canción que resultaba demasiado larga para emitirse por la radio, porque estamos en un momento en el que las emisoras de radio preferían canciones de 2 minutos, de 2 minutos y medio, de 3 minutos, y El Paso, como cuenta una historia y son necesarias todas las estrofas para comprender bien esta historia, dura más de 4 minutos, pero a pesar de ello, debido a su enorme calidad, a la fuerza de la historia trágica que narra, a la vivacidad realmente de los personajes que crea Marty Robbins en esta canción que él compuso, y por supuesto también debido a la voz de Marty Robbins, que es una maravilla, pues todo esto convierte a El Paso en un clásico y en el modelo a seguir por muchos otros cantantes del momento, como por ejemplo Billy Walker, un cantante de Texas que grabaría más canciones como Cross the Brazos at Waco, por ejemplo, en este mismo estilo fronterizo de Marty Robbins, y habría otros cantantes que seguirían ese estilo, esa moda. Este tipo de temas, además, suponen una especie de tributo para Marty Robbins a su abuelo, que solía contarle historias legendarias del oeste cuando él era niño, en las cuales, por supuesto, a veces Marty Robbins se inspiraría para escribir estas canciones. Hay un disco con portada rosa y Marty Robbins vestido de pistolero, todo vestido de negro con una pistola en la mano, que se llama Gunfighter Ballads and Trail Songs, baladas de pistoleros y canciones del camino. El camino es el camino que hacían los vaqueros con el ganado. Es un disco totalmente recomendable si alguien quiere entrar en esta faceta importantísima de la carrera, del repertorio de Marty Robbins. Debe buscar este disco, que es fácil de encontrar, Gunfighter Ballads and Trail Songs. En los años 60, eso sí, Marty Robbins iba a diversificar todavía más su repertorio, grabando temas hawaianos, inspirándose en el jazz, en los crooners, e incluso publicando una canción que se titula Don't Worry, no te preocupes, en la que suena una guitarra distorsionada, que es producto de un accidente en el estudio de grabación, pero a Marty Robbins le gustó ese sonido y mantuvo ese sonido distorsionado, una de las primeras veces dentro del country en las que una guitarra distorsionada, aunque sea por accidente, suena en una grabación. Marty Robbins tenía una mente muy abierta para la música, era como una esponja que absorbía diferentes estilos musicales y diferentes influencias, y reconoció muy pronto el talento de otros compositores, como por ejemplo Gordon Lightfoot. Grabaría Ribbon of Darkness, por ejemplo, que es una canción de Gordon Lightfoot, y se encuentra Marty Robbins entre los primeros en fijarse en la música de Lightfoot, y también fue el primero en grabar algunos temas que posteriormente se identificarían con otros artistas. Ese es el caso, por ejemplo, de la canción You Gave Me a Mountain, me diste una montaña, que es una pieza que se convertiría en una canción fundamental en el repertorio en directo de Elvis Presley en los años 70. Pues Marty Robbins grabó esa canción en su versión de estudio antes de que Elvis la incorporase en los años 70 a
su repertorio en directo. Pero un elemento constante de la discografía de Marty Robbins van a ser siempre esas baladas fronterizas que nunca dejó de escribir, que nunca dejó de grabar y que siempre formaban parte de los repertorios de unos conciertos en directo que siempre eran impredecibles y que en ocasiones llegaban a ser maratonianos, porque a Marty Robbins le encantaba el escenario, le encantaba tocar en directo y por supuesto el público siempre aplaudía todo lo que Marty Robbins hacía sobre el escenario. Hay algunos vídeos en YouTube de sus apariciones en el Grand Ole Opry, en uno de los más importantes programas de radio y también de televisión de la historia del country, desde el Ryman Auditorium de Nashville, y ahí podemos ver a un público totalmente entregado a un Marty Robbins que se lo está pasando de maravilla, pues explorando diferentes tipos de música y diferentes temas en esos conciertos en directo. De hecho, Marty Robbins solía cerrar las emisiones del Grand Ole Opry en Nashville los sábados por la noche, y al acabar este legendario programa de radio, continuaba muchas veces cantando para el público presente en el auditorio allí en Nashville, aunque esa parte de su actuación ya no se estuviese emitiendo, es decir, terminaba el programa en directo y él continuaba cantando en muchas ocasiones para el público que estaba allí congregado y disfrutando de su música en el auditorio Ryman en Nashville. Llegados a 1969, empiezan a detectársele problemas cardíacos y por tanto tiene que someterse a una operación quirúrgica para instalarle un marcapasos. Esto en la actualidad no es demasiado problema o no es de un riesgo tan alto, pero en aquellos momentos esta era una práctica que por aquel entonces se encontraba todavía en fase experimental. Consiguió Marty Robbins superar con dificultades la operación, pero rehusó tomarse las cosas con más calma y desoyó completamente los consejos de los médicos. Así que regresó a las actuaciones en directo, regresó a las giras y, lo que es peor para la salud cardíaca de Marty Robbins, continuó participando en carreras automovilísticas de lo que ahora se conoce como la NASCAR, que es una competición automovilística que en aquellos momentos se encontraba en la infancia, en sus inicios, y Marty Robbins le encantaban los coches de carreras y participó en muchas de estas carreras de la NASCAR. Era una de sus pasiones más allá de la música, pero desde luego no es una pasión que ayude a alguien que tiene problemas de corazón. Es cierto que en sus últimos años la actividad discográfica de Marty Robbins decreció ligeramente, pero sus discos siguieron entrando en las listas de éxito country y recibió todo tipo de reconocimiento por una carrera verdaderamente excepcional, y entre estos reconocimientos tenemos que destacar su entrada en el Salón de la Fama de la Música Country, el Country Music Hall of Fame and Museum, que tuvo lugar en octubre del año 1982. Absolutamente muy merecida esa introducción de Marty Robbins al Salón de la Fama de la Música Country, donde tiene, por supuesto, allí una placa dedicada a él y a su música, honrando una carrera maravillosa. Pero 2 meses después de esa entrada en el Salón de la Fama, 2 meses después de esa gala, en el mes de diciembre del año 1982, Marty Robbins sucumbía a un nuevo ataque cardíaco y ahí ya no pudo hacerse absolutamente nada. No contaba más que con 57 años cuando en 1982 se nos fue Marty Robbins, pero a lo largo de 3 décadas, más de 3 décadas, poco más, había forjado una de las trayectorias más impresionantes, más influyentes, no solamente del country, porque trasciende
el country, trasciende la etiqueta, el campo de la música country. Es una de las trayectorias para mí más impresionantes y más admirables de la música del siglo XX. Y en una entrevista, en el año 1981, un año antes de su muerte, el propio Marty Robbins resumió cuál era su concepción musical y artística. Y estas fueron las palabras de Marty Robbins. Me han llamado el rey de los baladistas, probablemente por esas baladas sobre pistoleros, pero no quiero que se me ponga en ninguna categoría. No quiero hacer las cosas de forma rutinaria, y desde luego no hacía nada de forma rutinaria. Los conciertos eran totales sorpresas, uno nunca sabía por dónde iba a salir Marty, qué canción iba a cantar, si iba a tocar el piano, la guitarra, si iba a cantar solamente. Él disfrutaba sobre el escenario y disfrutaba grabando también en el estudio de grabación, aunque para él era más interesante el contacto directo con el público que la grabación de discos. Pese a eso grabó muchísimos discos, yo tengo muchísimos también, y para entrar en su música, pues ahora diré cuál es la recopilación que yo recomendaría. Pero antes quiero decir que en otra entrevista Marty Robbins deja claras cuáles son sus influencias. Esto es lo que dijo Marty Robbins en cuanto a sus influencias musicales y a la música country en general. No me he avergonzado nunca de cantar o comprar música country, como tampoco me he avergonzado de decir que me gusta Perry Como, el crooner pop Perry Como. Solía cantar las canciones de Perry, o de Eddie Arnold, o de Hank Williams, o de Fats Domino, o de quien sea. La música es música, o es buena o es mala. Eso dice Marty Robbins sobre la música, y yo reconozco aquí las famosas palabras de Duke Ellington sobre que solamente hay dos tipos de música, la mala y la buena. Y desde luego todo lo que cantó y grabó Marty Robbins en esos más de 30 años de carrera es valioso y recomendable, porque supone un acercamiento eminentemente personal a todo tipo de música, a todo tipo, añadiría yo, de buena música. Porque Marty Robbins lo que hace es tamizar diferentes estilos, adaptar diferentes estilos a una voz que a mí me parece verdaderamente prodigiosa por la sutileza con la que Marty es capaz de interpretar prácticamente cualquier canción y prácticamente cualquier tipo de música. Quienes estén interesados en entrar en la música de Marty Robbins deben hacerlo a través de esta colección de 2 CDs que se llama The Essential Marty Robbins entre 1951 y 1962. Aquí nos encontramos con 2 CDs, con 2 discos que de forma cronológica van repasando lo más importante de la carrera de Marty Robbins, poniendo además el acento, enfatizando sobre todo la diversidad de su música. Aquí tenemos rockabilly, tenemos country, tenemos esas baladas fronterizas como El Paso y otras, tenemos también pop, tenemos música hawaiana, tenemos canciones de ritmo latino, incluso alguna canción de Stephen Foster como Beautiful Dreamer, nos encontramos con algunas de las más importantes canciones de la carrera de Marty Robbins: Singing the Blues, Knee Deep in the Blues, The Story of My Life, El Paso, Big Iron, incluso una versión muy personal de la melodía desencadenada, Unchained Melody, de los Righteous Brothers. Está Don't Worry, esa canción con la guitarra distorsionada. Tenemos algunas canciones también del oeste como Ghost Riders in the Sky, Ribbon of Darkness, la canción de Gordon Lightfoot. Bueno, pues realmente un poco de todo que nos permite comprender, tener una pequeña idea de cómo es la música de Marty Robbins. Esta es una puerta de entrada excepcional al legado musical de Marty Robbins, y después ya pueden ustedes ir entrando en otros discos como Gunfighter Ballads, Trail Songs y muchos otros de los LPs que a lo largo de esos más de 30 años Marty Robbins grabó.
se los recomiendo. Cualquier cosa que ustedes encuentren de Marty Robbins es valiosa y esta es una buena manera de entrar en su música, de iniciar su periplo por una discografía excelente, un periplo que será desde luego más que satisfactorio. No sé si ustedes conocen la música de Marty Robbins o no. Si no la conocen, se la recomiendo vivamente. Si la conocen, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece la música del gran Marty Robbins, cuáles son sus discos favoritos, cuáles son algunas de sus canciones que más les interesan, y yo por supuesto leeré y responderé a todos los mensajes cuando lo considere necesario. Siempre me gusta saber qué piensan ustedes acerca de los vídeos que publico en el canal. Me despido ya, soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que he grabado sin ningún tipo de cortes y en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de diciembre del año 2021, y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de esta serie de una discoteca imprescindible, como es imprescindible el gran Martin David Robinson, es decir, el gran Marty Robbins. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por los comentarios. Let's keep it real country this time around, y hasta la próxima ocasión.